Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. En este video les contaré el reencuentro de Sky con su exnovio, pues él aparece porque quiere volver a dañar a Sky. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. A altas horas de la noche, cuando las personas generalmente duermen, dentro del dormitorio de un estudiante universitario, dos hombres se abrazaban en una cama grande, intercambiando sensaciones a través del roce de sus cuerpos que se calentaban juntos. Los sonidos de los besos resonaban por todas partes, mientras que las puntas de sus lenguas agitan violentamente las emociones dormidas, sin saber cuántas veces los dos han girado la cabeza hasta cierto punto, dando paso para un contacto más cercano. Sky dejó escapar un gemido cuando unas grandes manos lo acercaron y apretaron con fuerza con una cara afilada metida en el hueco de su cuello, pasando la punta de la lengua a lo largo de la garganta a través de la nuez de Adán. ¿Por qué mi novio es tan sexy?, preguntó Pai. Pai levantó la cabeza ligeramente, mirando el hermoso rostro que estaba más rojo que antes y respirando con dificultad. Sus ojos brillaron intensamente ante el anhelo tan intenso que parecía que iba a arrastrar a la persona contra la cama en cualquier momento, mientras Sky podía sentir el calor del momento. «No soy tan atractivo», dijo Sky. Aunque tendría que estar acostumbrado a estas cosas y no debería avergonzarse, Sky se tapó la cara con los brazos, pero fue detenido por el mayor, que se inclinó hacia adelante, se acercó a su boca y apretó sus labios hinchados con tanta fuerza que tembló. Su respiración se volvió más intensa, su cuerpo más caliente que antes y más exigentes que nunca. Pai no estaba seguro de cuántas rondas habían tenido. Sin duda, la última hizo que sus piernas se agotaran, recostándose sobre el cuerpo de su novio durante mucho tiempo, antes de que pudiera controlar su respiración para que fuera normal y recuperar su fuerza. Puede decir que nadie lo ha dejado hacerlo tan fuerte antes. Cuando se recuperó, el joven no dudó en levantarse para agarrar un paño húmedo y volver hacia el joven que yacía rojo y sin fuerzas para moverse. «Creo que debería haberte amado desde la primera vez. Por eso estuve dispuesto a cuidarte cuando estabas enfermo», dijo Pai. «¿No es porque Pai es un pervertido?», preguntó Sky. «No niego que soy un pervertido, pero no soy bueno para hacer nada más que limpiar tu cuerpo. Tanto Fire como Pan dicen que soy bueno para hablar, pero realmente no soy bueno para cuidar a otras personas. Creo que no es porque no sea considerado. Simplemente no había encontrado a alguien que realmente quiera cuidar», afirmó Pai. Pai no dijo palabras dulces, en serio se sentía así. Si no le creen, pueden preguntarle a sus hermanos. Él solo se acuesta con otras personas, pero no las cuida. Es solo Sky la única persona que siente que no puede dejar ir. Después de terminar la misión de limpiar su cuerpo, se podría decir que Sky se convirtió en el primero por el que lo hace. «¿Quieres algo de ropa?», preguntó Pai. «Bueno, si no la uso me tomarás de nuevo», respondió Sky. Pai se rió a carcajadas. Su cuerpo cálido y su piel desnuda no era agradable para acariciar, pero accedió a levantarse y buscar ropa del armario. Sky tiene que tomar un examen y si durmiera desnudo con el aire acondicionado podría enfermarse. Eso realmente le preocupaba. Luego, Pai buscó rápidamente ropa para él, se duchó y volvió a entrar, barriendo con la mirada el escritorio como de costumbre. «¿Hay algo en que lo pueda ayudar? Parece que no podré dormir esta noche», dijo Pai. Además,
Pai también vio el marco de un modelo que se estaba construyendo y se ofreció voluntario. Se dio cuenta de que ahora era un experto. No solo podía ayudar a su novio a cortar el modelo, también se sienta a calcular el costo del equipo y los materiales también. Sky tiende a sufrir dolores de cabeza cada vez que debe realizar un trabajo. No, quiero hacer esto yo mismo, respondió Sky. El chico abrió los ojos, protestando en voz alta. ¿Por qué?, preguntó Pai. Yo prefiero dormir abrazado a ti, respondió Sky. Pai rápidamente volvió a la cama, mirando la cara roja de la otra persona que ya estaba vestida, quien trató de esquivar sus ojos. Sabía que Sky estaba avergonzado porque cuando realmente quiere algo no lo dice en voz alta, por lo que accede a apagar la luz y vuelve a acostarse mirando a través de la oscuridad a la cálida figura un poco más tensa que antes. Es tan lindo cuando no está a la defensiva. Pai quería tirar de él, abrazarlo y besarlo, pero tenía miedo de que el fuego se encendiera de nuevo, y justo ahora vio lo cansado que estaba, incluso sin fuerzas para limpiarse, así que movió la mano para sostener su mano suave, besarla fuerte y empezar a contarle la historia de hoy. ¿Sabías que nadie pudo vencerme hoy? Gané casi $700,000, pero todo se lo debo a Sky. Cuando pienso que Sky me extraña, nadie puede vencerme. Soy capaz de hacerlo todo. Por cierto, debería darle todo el dinero a Sky, dijo Pai con un suspiro. Así es, él corre por satisfacción, pero sus competidores están dispuestos a aportar ese dinero. Hay tanto en juego que no sabía de dónde viene tanta confianza. Algunos quizás no han ido por allí muchas veces, por lo que no está seguro de quiénes son. ¿Puedes venir a verme cuando termines tu examen?, preguntó Pai. Después de que Pai habló con el otro joven, lo pensó y descubrió que realmente quería que fuera a verlo. Está seguro que si sucedía, lo llenaría de inspiración. No quiero tu dinero, respondió Sky. Sky sabía que Pai rara vez le presta atención al dinero ganado en las carreras, porque la mayoría de las veces se sube a la moto y compite de todos modos. Entonces, ¿qué tal un viaje en el receso de semestre? Escuché que Payu se llevará a Rain de viaje. Vamos juntos, dijo Pai con entusiasmo, aún presionando pesados besos en la mano blanca. No quiero ir a ningún lado, se negó Sky. Pero quiero complacerte, dijo Pai con una voz suplicante, haciendo que el chico se moviera hasta quedarse muy juntos, transmitiendo la calidez que le gustaba. Entonces, ¿qué quieres, Sky?, preguntó Pai de todo corazón. Si pudiera llevarlo, lo habría hecho, pero Sky diría que si lo hace será un desastre, pues tenía un novio obstinado, así que debería ser razonable. Si me preguntas, con que estés aquí conmigo es suficiente, dijo Sky. El oyente se congeló, pero la persona que yacía sobre su pecho se mueve frotando la cara en el pecho amplio y encontrando un rincón cómodo para sí mismo. Luego se detuvo metido en el hombro, apretando su cuerpo con tanta suavidad que al dueño del pecho casi le da un infarto. Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba ver tanta ternura golpear su pecho así. Sí, él sabe que Sky es un chico suave, pero no se atreve a declararse. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero le gustaba cada vez que observaba por sí mismo el momento en el que el muro del otro se desmorona. Pero aquí, rogándole clara y directamente acurrucados juntos, apretando sus manos entrelazadas, hicieron que el hombre desvergonzado, conocido como el gigante oscuro, casi no pueda comportarse correctamente. Ni siquiera se atrevió a devolverle el abrazo porque tenía miedo de que su felicidad se desvaneciera. Quería que Sky se comportara así, pero tenía miedo de moverse en dirección equivocada y que Sky huya de nuevo. ¿Puedo devolverte el abrazo?, preguntó Pai. Con solo un asentimiento, agarró a la otra persona con mucha fuerza, presionando muchos besos en la sien del otro. Si no fuera considerado, lo volvería a hacer ahora, porque todavía tiene fuerza para una ronda o dos. Vaya, mi novio es tan lindo, voy a morir de un ataque al corazón uno de estos días, dijo Pai. No soy lindo, argumentó la persona que no sabía que era lindo, pero Pai insistió. Su hermano menor, Fire, tiene confianza en que su rostro es lindo y está decidido a ser la cosa más linda del universo,
pero ni siquiera tiene una pizca de su novio. Lindo o no, déjame demostrarte cara a cara, dijo Pai. Esta vez, Sky puede decir que no puede ir a ninguna parte. En el final del semestre, mientras los chicos de otras facultades tienen que estar leyendo libros intensamente, los arquitectos que durante la noche trabajaron duro, por la tarde su rutina diaria es más cómoda debido a que la mayor parte del trabajo está hecho. Entonces van a clases, toman los exámenes y se relajan juntos. Pero cuando se presentó la revisión final de este semestre, los nervios se les pusieron de punta antes de finalizar. Hoy, Sky está sentado junto a Rain esperando la devolución. El semestre anterior fue solo una casa pequeña con algunos árboles, pero este semestre aumentó a un nivel de brutalidad infernal, y Sky estaba decidido a hacer este trabajo casi hasta la muerte, no solamente por la puntuación, sino porque también quería mostrárselo a alguien. No importa lo que el maestro diga, Sky piensa que hizo lo mejor que pudo. Ahora, su corazón no está en el profesor, sino en la persona que no ha visto en casi 2 semanas porque quería concentrarse en el trabajo y en los exámenes. Pero esta vez es diferente a la última vez que se escapó. Sus otros amigos pueden quejarse de que no tienen tiempo para sus novias, pero él siempre tiene tiempo para llamar y hablar con Pai todas las noches. Si Pai podía correr para entregar comida, sin conocer la palabra cansado, ¿por qué Sky no puede darle a su novio unos minutos? También era adicto a Pai. Lo extraño y quiero verlo, pensó Sky. Me voy de aquí. Sky, vamos esta noche a soltar a los fantasmas, dijo Rain. Si quieres ir a buscar a tu novio, solo dilo. Cuando Rain vio el puntaje, sonrió brillantemente complacido. Corrió, saltó y se abrazó al cuello de su amigo, preguntando alegremente hasta que tuvo que apartarlo haciendo que su amigo hiciera un puchero. Bueno, puedo decirte que voy a ir a ver a Payu, dijo Rain. En el pasado no se atrevía a hablar por miedo a que lo molestaran, pero ahora Rain ha evolucionado. Sky también sabe que Pi-Pai tiene una competencia esta noche, porque se lo dijo anoche. Dijo que se había aplazado del viernes a un día normal. Él mismo se lamentaba tristemente que no fueran a verse esa noche, porque cuando terminan serían casi las 2 o 3 de la madrugada. Pi-Pai tenía que trabajar por la mañana, así que pensó que podía aguantar otro día y luego ir a buscarlo, pero cuando su amigo lo invitó, ¿debería ir?, preguntó Sky. La persona que pensó que no volvería a ese evento dudó de nuevo. No le importan los autos, el dinero, las apuestas o lo que sea. Solo quiere verlo rápido. Ve, sé mi amigo Sky, ven conmigo. Iremos a celebrar primero con estos tipos. Luego nos daremos una ducha y nos iremos. Ahora conozco al supervisor y el dueño del evento me conoce. ¿Te puedo llevar? Tranquilidad garantizada. Seguro que nadie se atreve a meterse contigo, dijo Rain, quien sacudió su brazo vigorosamente, mirándolo con esperanza hasta que el oyente se debilitó, no porque su corazón sea blando, sino por otra persona. Oye, no tienes que decirle a Pi-Pai, tampoco se lo diré a Pi-Payu, vamos a sorprenderlos, dijo Rain. El mejor amigo siguió sacudiendo su brazo hasta que asintió lentamente. Está bien, iré contigo, dijo Sky. Ese es mi amigo, respondió Rain, quien sonrió brillantemente. En cuanto al que parecía que fue obligado, sonrió ampliamente, no por su amigo, sino porque Sky quería ver a alguien más. La pista de carreras, en el medio de la ciudad, seguía siendo la misma que había visto Sky antes. A pesar de que era una calle diferente, estaban los mismos trabajadores de la construcción bloqueando la ruta con una señal al frente de la supuesta construcción. Las personas que necesitan usar la carretera a altas horas de la noche, evitando esta carretera, optaron por tomar otro camino, por el hecho de que la calle ya se ha convertido en un hipódromo para ricos. Mientras tanto, Rain condujo frente al guardia, abrió la ventanilla y le dedicó una amplia sonrisa. «Buenas noches, Pi. Te ves un poco cansado hoy», saludó Rain. «Oh, Rain, no te he visto en meses. Solo entra», dijo el guardia. Estaba huyendo del guardia la última vez.
Ahora incluso es cercano al guardia de las barreras, pensó Sky. En el interior se revelaban enormes autos de lujo estacionados en filas de gran valor, y detrás de ellos 2 grandes camiones contenedores abiertos estacionados uno tras del otro, que se abrían para revelar autos de carrera, no diferentes de los que se ven en un hipódromo real, esperando ser elegidos. Rain estacionó el auto detrás y se desabrochó el cinturón alegremente. «Vamos, te daré un tour», dijo Rain. El oyente no pudo evitar reírse, pues todavía recuerda la imagen de Pipayu cargando a Rain en su hombro y arrojándolo al automóvil. «Oh, entonces ya eres un local aquí», dijo Sky. «No, soy el novio del jefe de mecánicos». Rain respondió saludando al supervisor, diciendo que Sky era un amigo, y entraron al evento. El ambiente se caldeaba fácilmente con el sonido de los motores rugiendo. Las charlas hilarantes llegaban de todas las direcciones, entonces Sky tuvo tiempo de explorar el lugar con claridad. No estaba sorprendido del por qué Rain estaba preocupado cuando no iba allí. ¿Cómo podía compararse con la gente de aquí?, pensó Sky, mientras se miraba a sí mismo lo que llevaba puesto. Unos pantalones largos y una simple camiseta no se pueden comparar con el de las personas del evento. «Por ahí, vi a Pipayu», dijo Rain. Sky no tuvo tiempo para pensar. Su mejor amigo lo agarró del brazo y lo condujo hacia la dirección donde había superbikes estacionadas en fila y varios mecánicos con overol montaban la guardia. Entonces, la idea de compararse con los demás desaparece instantáneamente cuando... «¡Sky!», llamó Pai. No fue solo el sonido de su nombre siendo llamado, sino un fuerte abrazo que lo envolvió con fuerza, tirando de él hacia un amplio pecho, hasta que tuvo que mirar hacia arriba viendo un casco. «Soy yo», dijo Pai. El gran hombre empujó hacia arriba la máscara del casco. A pesar de que no pudo ver su rostro, Sky sabía quién era por el sonido de su voz. Pero cuando Pai se subió la máscara, vio una mirada astuta en sus ojos y una amplia sonrisa que le decía lo feliz que estaba. Y al abrazarlo con fuerza, le decía cuán sorprendido y encantado estaba. «¿Por qué no me dijiste que vendrías para que pudiera ir a buscarte? Te extrañé tanto, casi muero cuando dijiste que no podía ir a verte», dijo Pai. No dijo solo eso, dejó la cabeza sobre su hombro y jugó con el borde de su casco para raspar un poco su mejilla, pero Sky, ignorándolo, se olvidó de devolverle el abrazo. «Pi-Pai, hay mucha gente», dijo Sky. «No me importa la gente, viniste a animarme», dijo Pai, sin ocultar su felicidad, abrazándolo con tanta fuerza que sus piernas casi flotaban. «¿Y cómo llegaste aquí?», preguntó Pai al darse cuenta, mirando a su alrededor con preocupación. «Rain me trajo», le dijo Sky, para que se relajara, sabiendo por su amigo que en este evento tenía que ser invitado. Eso hizo que la boca del gran hombre se torciera, diciendo lo que sentía. «Puedes venir cuando tu amigo te invita, pero cuando yo lo hago dices que no», dijo Pai. «No, no vine por Rain», respondió Sky. «Tal vez porque Pai se ve tan feliz», el hombre terco contestó fácilmente. «No, no vine por Rain», respondió Sky. «Tal vez porque Pai se ve tan feliz», el hombre terco contestó fácilmente. «Vine porque yo también te extraño», dijo Sky. Y eso fue todo. El talentoso corredor sonrió y volvió a tener su buen aspecto. «Está bien si es así. Estoy de acuerdo. Ven y bésame», dijo Pai. «Si me besas aquí te golpeo», respondió Sky. Sky realmente no puede evitar sonreír cuando se encuentra con alguien frente a él. «Oye, ¿quién es, Pai? Preséntalo», dijo uno de los chicos que asistió a la carrera. «Adivina, alguien importante como una esposa», respondió Pai. «Bueno, nunca has traído a nadie a este evento. Preséntalo, nos gustaría saber», dijeron más personas. Sin embargo, Sky pronto creyó que Pai era una celebridad, porque solo había hablado por un momento y ya estaban rodeados de mucha gente, comentando divertidos y mirándolo con curiosidad sin ocultarlo.
El gran hombre mismo le pasa la mano por los hombros y se quitó el casco para hacer un fuerte anuncio. «Este es mi novio. No lo molesten, no lo toquen, porque soy muy celoso», anunció Pai. El anuncio fue seguido por el sonido de aplausos por todos lados hasta que él mismo se mareó. Sin embargo, Sky sigue siendo el mismo Sky que se adapta rápidamente, se calma y sonríe levemente, respondiendo según sea necesario, volviendo a ser el mismo vicepresidente confiable de su generación, a pesar de que estaba así de tranquilo debido a las grandes manos envueltas alrededor de él. Estaba tan tranquilo que se siente cómodo con el nuevo entorno más de lo esperado. «Pai, prepárate, tienes el siguiente turno», gritó Saifa. Entonces, Pai llevó a Sky al lado de Payu, diciéndole con su rostro serio: «Cuídalo por mí, él es muy valioso». Sí, ¿te puedes ir ya? Estás perdiendo el tiempo», dijo Pipayu. «Míralo a él también, no mires solo a tu novio. Y Sky, no tienes que hablar con otras personas. Si alguien pregunta algo, no tienes que responder, solo di que eres mi novio», dijo Pai. «¿Quieres que responda o que no responda?», preguntó Sky de vuelta. «Solo di que eres mi novio, no hace falta decir nada más», respondió Pai. Pai parecía negarse a ir a ninguna parte, hasta que llegó Saifa y lo arrastró de la parte de atrás de la camisa, dejando al joven parado en su lugar. Incluso si Sky no sabía nada sobre carreras, había visto a Pai andar en la gran motocicleta algunas veces, pero tal vez debido a la atmósfera que lo rodeaba, sintió que se veía aún más genial que la motocicleta. Sus labios estaban más levantados que antes, su corazón temblaba, mientras que sus manos palparon los bolsillos de sus pantalones. «Rain, déjame tocar prestada las llaves de tu auto, olvidé mi celular en él», dijo Sky. Quería tomar su celular para tomarle una foto a Pai hasta que se dio cuenta que no lo tenía, así que le dijo a su amigo Rain para ir por su celular. «¿Te gustaría que te acompañe?», preguntó Rain. «No es necesario, solo quédate aquí», respondió Sky. Rain trató de detenerlo diciéndole que Pai le había dicho que lo cuide. «No soy un niño de 3 años», dijo Sky en tono de broma, y luego volvió a caminar por donde había llegado antes, pero detrás del contenedor quería volver a ser un niño de 3 años. «Hola, Sky», dijo Gan. El hombre que caminó frente a él era tan familiar que su cuerpo se congeló. La luz de las farolas reflejaba el aro perforado al final de la ceja. «Gan», dijo Sky. El hombre lo recorre con los ojos y luego sonríe en las comisuras de su boca, una sonrisa que Sky alguna vez había considerado encantadora, pero ahora es aterradora. «Mucho tiempo sin verte, te ves mucho más atractivo que antes», dijo Gan. Ahora quería ser un niño de 3 años pidiendo por su Pai a gritos. La pesadilla está de pie frente a él otra vez. Y bueno, amigos, Sky finalmente se reencontró con Gan, su exnovio, una persona que ocasionó mucho daño en la vida de Sky. No olviden ver el próximo video para que sepan todo lo que sucede en el último episodio de la serie.